Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. En el nombre de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, por misericordia de Dios, los saludo en el amor de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de la edificación del templo a través del canal espiritual para la gloria de Dios. La palabra se encuentra en gloria al Señor, en Daniel. La palabra se encuentra en Daniel capítulo 3. Gloria al Señor. La estatua de oro. Que el Señor bendiga esto una vez más. Hermano, hermana que estás presente mirando este programa, te voy a dar a conocer una palabra que está escrita en la Sagrada Escritura de la sana doctrina, donde Dios nos enseña. Voy a leer parte de la palabra y lo demás el Señor lo irá exhortando conforme a lo que Él quiere. La estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, el motivo de esta estatua de oro era la idolatría, el cual este rey de Babilonia, Nabucodonosor, le pedía a su pueblo que en un momento oportuno, cuando sonaran aquellos que decía, primero reunió a los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pues fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, la dedicación a la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Cuál era la idea de él? De que cuando sonaran las bocinas, los tamboriles, el arpa, el saltero, la zampolla y todo instrumento músico, os postréis, gloria al Señor, y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postrara y no adorara inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pero con todas partes siempre hay cristianos, siempre hay hijos de Dios, que no le hacen caso al mundo. Yo creo que usted es también una hija de Dios, que no le hace caso a las cosas del mundo, no le hace caso, simplemente se deja guiar por la palabra a través del Espíritu. ¿Y qué pasó aquí en este caso? Dice que fueron reunidos todo eso y dieron la orden. Y pregonaron y anunciaron en alta voz que se cumpliera lo que había el rey Nabucodonosor dicho. Entonces, habían dentro de ellos, habían 3 personajes, ya se los voy a nombrar, que no hicieron caso al rey Nabucodonosor: Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos eran cristianos, y no hicieron caso. Por lo tanto, había una condena. El que no hiciera eso iba a ser echado
al horno de fuego. E incluso habían ordenado 7 veces más que se calentara el horno, porque habían 3 patrones, los cuales yo le nombré recién, los que no hicieron caso. Eran judíos, hay unos varones judíos, los acusaron a ellos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, sino no adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Pero ellos no sabían que estos varones tenían un rey mayor que el que había ahí, un Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer. Y aquí Dios va a mostrar el poder de Él. Y a veces nosotros en nuestra casa queremos hacer cosas, mejorar nuestra vida, pedir peticiones, y pensamos que no van a resultar. Hermano, los cristianos tenemos que ser positivos, tenemos que tener paciencia, porque los tiempos son de Dios, y en el tiempo de Dios Él responde, nunca deja sin respuesta. Le digo más, Dios al final le da la victoria, porque Dios no es Dios de derrota, no ha tenido ninguna derrota, y va a respaldar lo que usted pide, pero tiene que tener el tiempo, y Dios pide ciertas cosas que uno debe cumplir. Por eso el Señor le insta a que lea la Escritura. Y dice que a esto lo echaron al horno de fuego, y los que lo echaron fueron muertos, quemados por el fuego que salió de ahí. Sin embargo, estos 2 hijos de Dios, estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, por no haber honrado al Dios de ellos, lo echaron ahí. Y ahora que estáis dispuestos para oír la bocina, perdone, si no estaban dispuestos, decía que lo iban a echar al horno. Y él le dijo, no es necesario ni siquiera que pruebe, porque yo no le voy a servir a su Dios. Igual nosotros no podemos servirle a otro Dios. Tenemos un solo Dios que se llama Jesucristo. Y a Él sea la alabanza y la gloria. Por eso le dijo Sadrach, Mesach y Abednego, y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el cristiano está decidido a seguir los caminos de Cristo. Si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces dice que Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que lo atasen a los 3, y fue echado al horno de fuego. Entonces dice que los varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho más. La llama de fuego, como decía anteriormente, mató a aquellas personas que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y dijo él, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de los 4 es semejante a los hijos de Dios. Podemos ver que ahí estaba el Señor con ellos, que los protegió, los guardó y nada les pasó. Por eso usted y yo debemos confiar en este Dios, que le va a proteger y le va a bendecir. Y en este tiempo hay tanto problema, delincuencia, busque a Dios y el Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Y dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos de Dios Altísimo, salid, venid entonces. Y salieron ellos. Bueno, lo más importante es esto, que Dios estaba con ellos presente. Y así en las situaciones personales que usted tiene, si está cerca de Dios, Dios siempre va a protegerlo. Que el Señor le bendiga y eche todo temor afuera, porque el temor no le sirve, el temor es del diablo. Cristo vive y Él quiere vivir en tu corazón. Que la paz y el gozo del Señor sea en tu vida desde hoy para siempre. En el nombre de Jesús, esta palabra para que tengas más fe. Amén. Esta Amén y amén. es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor.